Bienvenidos amigos a la quinta sesión de trading matutino desde cero. Vamos a seguir repasando los conceptos básicos de Smart Money. Y en esta ocasión pues vamos a ir mezclando muchos conceptos que hemos ido aprendiendo durante este tiempo para ir afianzando cosas, ¿no? Nos vamos a ir a NIR, que fue el gráfico o la moneda que habíamos dejado o sugerido tener en cuenta para la tarea. Y vamos a hacer un retroceso aquí en su gráfico para irnos justamente acá, octubre del 2020, no sé a ustedes desde cuándo los haya dejado ver TradingView, pero vamos a verlo desde acá, octubre del 2020. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este gráfico? Vamos a seguir identificando la estructura, si es alcista o es bajista. Vamos a seguir identificando zonas de liquidez. Acuérdense que las zonas de liquidez están compuestas por lo que llamamos también zonas de oferta y demanda, que podemos identificar por las famosas velas OB. Vamos a seguir identificando quiebres. Dentro de los quiebres, los famosos breakers. Vamos a estar identificando las ineficiencias o también los que se conocen como imbalances o fair value gaps. Vamos a identificar los barridos de liquidez. Vamos a estar, aunque lo vamos a hacer en 4 horas, pero de repente quizá movamos un poquito la temporalidad, sobre todo para confirmar cuando tenemos un falso choch, que ya también es un concepto que hemos estado revisando, el falso choch. Y vamos a mezclar todo esto con el término de AMD, que es precisamente la acumulación, la manipulación y la distribución. ¿Ok? Entonces, les voy a ir identificando varias cosas aquí también con la ayuda del profe Aníbal. Vamos a ver, aquí tenemos de entrada un impulso a la baja. Este de aquí es como una pausa, porque no hay un retroceso válido en realidad. Viene y nos hace el retroceso válido, según yo, aquí. Si es absorbida por esta vela. Entonces aquí tenemos un quiebre. Este es un boss. Viene, retrocede, me respeta el máximo anterior y aquí nace el siguiente impulso que termina rompiendo este mínimo y nos lleva hasta acá. ¿Ok? Entonces, de entrada, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un rango de acumulación que vendría siendo este movimiento a la baja. Una manipulación y después, ¿qué nos hizo? Distribución. Exactamente. Entonces, aquí tenemos la acumulación en rango, rompimiento de mínimos, viene, nos hace la manipulación y luego nos termina haciendo una distribución. La distribución produce un rompimiento de este máximo, viene de aquí, ahí rompe, pero no termina ahí el impulso. ¿Dónde terminará? Terminará aquí, terminará acá arriba. ¿Dónde terminará? Yo por fines prácticos ahorita me voy a ir hasta acá, porque si me muevo a diario, el impulso seguramente terminó acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un quiebre. Mi pregunta ahora es, ¿yo pude haber operado este movimiento? ¿Lo pude haber operado, lo pude haber aprovechado o no? Sí, Master, ahí en lugar de vos, ¿no sería un choch? Ah, muy bien. En efecto, mi querida Cheli. Ahí sería un choch alcista. Ahí está. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que encontrar en estos niveles para operar este movimiento? Bueno, sería irnos a una temporalidad menor para poder buscar una entrada, ¿no? Y en temporales menores, ¿qué tendría que encontrar, Cheli? Un choch alcista. Exacto, un choch alcista. ¿Ok? Recuerden que la razón por la que navegamos entre temporalidades es precisamente para determinar, en este caso, si nos hizo el precio un choch alcista. ¿Ok? Si yo tomara, este es el impulso de 4 horas, toda esta línea naranja. Pero si yo tomara ese impulso y lo convirtiera en un fractal, si yo voy a tomar un fractal de esto, pues a lo mejor encuentro que se ve así. Viene un quiebre bajista. Este es el último quiebre bajista que se dio de este lado. Luego a lo mejor el precio hizo algo así. Termina respetando el mínimo, termina quebrando el máximo de M5 confirmado en M15. Aquí tengo un choch y me hace un retroceso. Aquí está la entrada para hacer todo este movimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto, compañeros? Manipulación. Liquidez. Aprendan a ver la liquidez. Siempre los canales
son liquidez. ¿Dónde más hay liquidez? Señálenme, ¿dónde más hay liquidez? Ese fue el impulso, pero ¿dónde está la liquidez? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el precio paró aquí antes de hacer un retroceso interesante? ¿Por qué ahí? Hay liquidez y está la zona de oferta. ¿Y dónde está la liquidez, Cheli? Señálala. Hay una ineficiencia ahí. ¿A dónde está la ineficiencia, Luis? Acá. Ok. Pero ¿dónde está la liquidez? Ajá, O sea, exacto. ¿cómo el precio? O sea, sabemos que el precio también va a seguir las ineficiencias, pero ¿dónde está la liquidez? O sea, para poder hacer este movimiento que comentó Luis, ¿cuál es la liquidez? Indiquen la liquidez. Porque sí, sabemos que el precio va a cerrar huecos y eso lo tienen ahorita identificado. Pero ¿dónde está la liquidez? Aquí. Pero- Ahí todavía no llega el precio allá arriba. Ay, no sé. Ok, ahí les va, ¿eh? Y es como lo que les dice Luis. Tienen que tener todos los conceptos porque si no se les ponen entradas o pueden perder su capital, ¿vale? Esto que marcó aquí Luis es la misma representación que está aquí abajo, ¿vale? La liquidez es esta, es esta, es esta. En consecuencia de, pues sí tenemos un fair value gap. Si ustedes no aprenden a identificar esto, el movimiento se les va, ¿sale? Entonces, como bien menciona Luis, todo esto, liquidez. Sí, aquí también se puede haber visto la AMD, acumuló, manipuló, distribuyó. Dio un descuento, siguió distribuyendo. ¿Sí lo tienen claro? O sea, hasta donde llegó el precio, había liquidez en el imbalance. Recuerda, la liquidez es todo esto, no nada más el imbalance. Te ha dicho Luis que los canales son la liquidez y vean cómo el precio aquí va siendo muy eficiente. Se llama liquidez, acá deja liquidez nuevamente. La liquidez, si no la saben identificar de esta manera, es muy fácil nada más en el sentido de unir dos líneas. Y véanlo así, busquen donde está la liquidez previa. Eso es lo malo del trading, ¿sale? De que es el institucional y te va dejando huellas, pero si no las sabes identificar, puedes ser llevado por ellas. Porque si tú imagínate que aquí metas un long, ¿no? Pues aquí te está diciendo esto que no es un long, sino estamos en un quiebre interno. En el precio hace su descuento hasta el 7.86 y se va con todo. O sea, la liquidez, recuerden chicos, son los canales como lo dice Luis y también vean los puntos que va dejando. No sé si tengan alguna duda, o sea, no les queda claro. O sea, que si en ese momento hubiéramos puesto el long, tendríamos como objetivo aquí justamente. Ujú. Ok. Es por eso que se navega entre las temporalidades, ¿no? Una cosa es que tú tomes un movimiento acá en 15, pero también veas cómo está el rango de 4. O sea, para mi punto de vista, el 4 es el máximo donde yo ya digo, detengo mis compras, vendo, me retiro y espero que el precio vuelva a ser un descuento. Ok, gracias. ¿Verdad, Dani? Ya lo Los tienen. demás. La importancia de identificar la liquidez es porque nos va a permitir ver en dónde vender. Es la diferencia entre hacer operaciones 1 a 3 o hacer operaciones, vamos a ver aquí un ejemplo de más o menos cuánto podría haber sido esta operación. Lo voy a dejar ahí. 1 a casi 9, miren. Y no lo estoy refinando porque aquí el stop está muy... nunca íbamos a agarrar una operación con un stop del 8%. ¿Sí? Si nuestro stop es del 1.5, es más, lo voy a dejar ahí, del 3. Vean, una operación de 1 a casi 27. ¿Ok? Entonces, reforzando lo que nos compartió Aníbal, ¿qué tenemos acá? Equals. Esto es liquidez. ¿Qué tenemos aquí? Order flow, pero también se conoce como ¿qué? Bloqueo oculto. No. Bueno, los mechazos de velas adyacentes sí, pero hay mucha vela, mucha mecha pegadita. ¿Cómo se llama eso también? ¿Nubes ocultos? No. De hecho, acá también, miren. ¿Cómo se llama eso, compañeros? ¿No? Liquidez, chicos. Recuerden que los mechazos son liquideces. Ahí está. Liquidity pool. Sí, como decía Luis, ciertamente, atrás hay una ineficiencia, pero ni siquiera la rellenó, miren. Vean a dónde paró. ¿Ok? Más adelante, por supuesto, rellenó la ineficiencia, pero se detuvo, se comió toda la liquidez que tuvo, el precio. Se comió la liquidez de la línea de tendencia, se comió la liquidez de los equals y se comió
la liquidez del liquidity pool. Por eso dio un movimiento desde aquí hasta acá. Y si acá nos había confirmado un choche alcista, con toda esta liquidez, con toda esta liquidez, con toda esta liquidez, ustedes podrían haberse anticipado a que el precio hiciera ese movimiento. Un movimiento muy amplio. Claro, en su trayecto hacia el objetivo hizo un retroceso, ¿verdad? Pero eso fue un retroceso interno. Aquí tenemos un decisional, el movimiento que originó todo este impulso hasta acá abajo. Es el original, el decisional. ¿Sí? Recuerden que ese es otro concepto que hemos estado manejando. Entonces, bueno, pues aquí está acumulación, manipulación, distribución. Luego, ¿qué hizo el precio? Aquí hizo un retroceso, continuando con la acción del precio. El precio retrocede y aquí nuevamente me hace un nuevo impulso que termina rompiendo este punto estructural y me lleva ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me lleva, compañeros? ¿Aquí o acá arriba? ¿Uno o dos? ¿Cuál ponemos? ¿Uno o dos? Unos dicen que aquí. Creo que la mayoría. Coincido. ¿Ok? ¿Coincides, mi Aníbal? Sí, amigo. Totalmente. Perfecto. Entonces, vean, ahora tenemos aquí un quiebre, ¿no? Un quiebre. Perfecto. O sea, un BOS. Tenemos el mínimo, tenemos el máximo. Antes de que hiciera, sin embargo, un retroceso más amplio, nos hizo otro quiebre. Nos hizo el retroceso, nos hace otro BOS, pero luego aquí nos hace un choch, nos hace un choch, pero nos hace un choch interno. Es decir, aquí podríamos haber caído bueno, antes de que diga lo que voy a decir, déjenme les detallo lo que pasó aquí. Tenemos un quiebre, tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Siguiendo la estructura, si me voy a M15 más o menos, nos hubiera a lo mejor arrojado 1B por ahí, ¿ok? 1B alcista. Entonces, ¿qué habríamos hecho? Habríamos pretendido entrar aquí en largo, el stop por abajo de este mínimo. Ahorita no me voy a fijar si es del 1.5 o no, por fines prácticos, lo dejaré así. Y por lo menos la salida en el máximo anterior. Podríamos haber hecho eso, pero ¿qué teníamos atrás? Porque si se dan cuenta, ahí perforó, ¿ok? Perforó este nivel. Aquí teníamos previamente una vela B que al provocar este quiebre, la vela de acá se convirtió en ¿qué? Un breaker. Breaker. Exactamente, se convirtió en un breaker, ¿no? Ahí está, breaker. Entonces a lo mejor podríamos haber dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a poner la entrada en la línea proximal del breaker y voy a poner el stop pues, abajito, ¿no? Abajito de la distal del breaker. Me hubiera botado también, miren, me hubiera botado. No me voy a mover a diario porque igual y no nos van a dejar ver lo que pasó. Ah, no, ahí sí nos van a dejar ver, fíjense. Lo más seguro es que ahí haya hecho el precio un barrido, no un quiebre. Miren, ahí está. ¿Sí? Y de hecho, a ver, vamos a ver. Este es un quiebre válido, retroceso válido. Y aquí viene nuevamente el impulso. El impulso no hubiera acabado aquí, hubiera terminado acá. Aquí está el retroceso válido. Entonces, en diario, hubiéramos tenido un impulso hasta acá. Así se hubiera visto en diario. Ven aquí cómo vino prácticamente a cubrir. Este mechazo vino a cubrir prácticamente toda la ineficiencia. No la cubrió toda, dejó un pedacito. ¿Okay? Ahora, hemos comentado que tanto las mechas como los cuerpos de vela, la mitad de estos sirven como qué? Como soportes y como resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Si aquí yo tomo la mitad del cuerpo de esta vela grande, vamos a ver si vino a mitigarlo. Se quedó cortito, miren. ¿Qué otra cosa podemos hacer para asegurar nuestras entradas? Y esta nos la enseñó Aníbal. ¿Quién se acuerda? Aquí tenemos una tremenda ineficiencia. ¿Qué podemos hacer ahí? El 50% de la ineficiencia. Exacto. Calculo solamente el 50% de la ineficiencia, que es más o menos ahí, y hubiera subido mi entrada. Vean, y hubiera sido casi una entrada de sniper. ¿Sí? Bien, me regreso 4 horas. Nuevamente vean la importancia ahí de estar navegando entre temporalidades. ¿Ok? Ahí estamos. Sin embargo, aquí
me voy a quedar ahí. ¿Creen que hubiera sido posible anticiparnos a esta entrada, una entrada más abajo? Aquí está la alarma donde hubiera llegado el precio. ¿Ustedes creen que hubiéramos logrado anticiparnos a esos niveles sin mirar diario? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por la liquidez de abajo? Exacto, por la liquidez. Señálame la liquidez, por favor, Ali. Mm, Sí, aunque no llegó hasta allá. ujú, ujú. Pues la del círculo, el liquidity pool, como mencionaste anterior. Yo les dibujé este breaker, pero no fue el último breaker. Miren, ya había sido mitigado por este. Bueno, este OV Eso fue ya cumple su resultado. función, ¿no, amigo? Exacto, esa es la palabra. Ya había cumplido su función. Pero hay otra vela que funciona como breaker que no fue la que yo consideré y que genera confluencia precisamente con esta zona donde circulé. ¿Por qué circulé ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué es eso? Liquidity pool. Liquidity pool. Entonces me voy, puedo tomar esta vela o podría tomar la de la derecha. ¿Cuál tomarías tú, mi Aníbal? Yo la vela roja, amigo. Aníbal tomaría la vela roja, o sea, esta. ¿Correcto, amigo? Sí, amigo. Ok, ahora chéquense. ¿Qué hay dentro de todo el espacio de la vela breaker? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos aquí? Liquidity pool. Liquidez. Todo esto es liquidez. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera entrado aquí en la línea distal, ay, perdón. Si yo hubiera entrado aquí en la línea proximal, por ejemplo, de esta vela OV en 4 horas, yo tendría que haber puesto por lo menos mi stop por abajo de la distal, o sea, por abajo de acá. Hubiera funcionado, es decir, hubiera puesto mi entrada aquí y el stop por abajo de la línea distal, aunque por precaución que tengo acá abajo también. ¿Qué es esta velita de acá abajo? Otro breaker. Y uno ve abajito una línea, una vela de interés aquí sin mitigar. Entonces, yo hubiera puesto mi stop por acá, pero ya es un stop muy amplio, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes van viendo, ¿no? ¿Dónde? En temporalidades menores, ¿dónde? ¿Dónde lo pongo? Y tal vez habría sido algo así. Aquí tenemos otro breaker, probablemente ya no lo hubiera perforado, hubiera puesto algo así. ¿Me explico? Hay ciertas zonas donde tal vez, por la zona en donde está, necesitemos ampliar un poquito más el stop, pero la idea del trade hubiera sido esa, ¿ok? Ahora, aquí, aunque ciertamente hizo un retroceso e hizo un quiebre, si consideramos la liquidez que estaba por abajo de este mínimo, y si nos vamos a diario, nos hubiéramos dado cuenta que podría haber hecho un barrido de este mínimo de 4 horas, que en diario no es un mínimo, es parte de este movimiento. Entonces hubiéramos tenido una mejor entrada. Ahora, fíjense, entrada acá, ¿dónde habría sido la salida? Por lo menos ahí, pero vean cómo el trade se regresó, respetó el stop, hubiera respetado el stop, y de hecho hubiera ido por la liquidez de la mecha. Hubiera ido por la liquidez de la mecha. A lo mejor acá yo no hubiera salido justamente ahí, pero hubiera buscado una salida por lo menos en el nivel 50 de la mecha. Eso sí lo habría hecho. Ahora, aquí, la importancia de ir tomando beneficios. Aunque mi objetivo estaba acá arriba, ¿ok? ¿Qué hizo el precio aquí? Construyó liquidez, ¿no? Un alto Correcto. más bajo que el anterior. Pero aparte que teníamos acá, miren, aparte que nos hizo aquí, Manipuló. manipuló un barrido de liquidez, ¿sí? ¿Qué hace el precio cuando nos hace un barrido al alza de un máximo? ¿Qué hace el precio? Baja. Pero ¿cómo baja Ali? Rápido. Rápido. Con fuerza, Profundo. Pues, profundo. Y se va a tomar el mínimo, el origen. Exacto. Baja profundo y con fuerza. Y vino a manipular este mínimo. Pero además nos damos cuenta que teníamos liquidez pendiente ahí de tomar, ¿no? Que aunque parece que no la tomó, parece que nos hizo una inducción. Vamos a ver bien. No, sí la mitió. No, inducción, vean. Wow. Entonces, nuevamente aquí, vean el modelo
el modelo de entrada, tenemos OB, tenemos ineficiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar nuestras entradas? ¿Tomamos mitad de qué? De ineficiencia. De ineficiencia y B en la entrada. Wow. Ahora, internamente, ¿qué hizo el precio acá? Nos hizo el barrido. Esto en H1 probablemente sí es un quiebre. ¿Ok? Probablemente sí es un quiebre. Pero ¿qué hubiéramos tenido acá internamente? Mínimo, máximo, luego lo perfora. ¿Esto cómo se llama? Choch. Pero, ¿qué tipo de choch? Bajista. Un internal. Ah, Internal, ¿sí? ¿Sí han visto en mis sesiones de la mañana que he empezado a hacer hincapié del internal choch? sí. No. Sí. Miren, este es mi movimiento principal. ¿Vamos bien? El choch de la estructura mayor es este, ¿correcto? Pero ahora voy a dibujar, esta es la estructura mayor, pero ahora voy a dibujar la subestructura. Esto es lo que ocurre en temporalidades menores en dirección contraria de la estructura mayor. Entonces vamos a suponer que yo tengo esto, tengo este movimiento, me respeta el máximo anterior y luego me hace este quiebre. Ese es aquí el rompimiento de este mínimo interno de la subestructura, es el internal choch. Y esto también me está diciendo, está exhausto, este impulso alcista no va a romper estos niveles. ¿Ok? Y fue lo que pasó acá. Y aquí estaba la entrada, voy a ir a buscar toda la liquidez que dejó ahora, ¿dónde? Acá abajo. ¿Todo eso es liquidez, sí o no? Ese internal charge puede ser que sea un charge en 15 o 5 minutos. Sí, pero recuerda, Ali, que lo confirmamos en dos temporalidades. Si se nos da en M5, lo confirmo en M15. Ok. ¿Mm? Ahí está. A veces buscamos una doble confirmación, puede ser en H1, ¿ok? Y eso va a elevar tus probabilidades. Aquí, por ende, la entrada hubiera sido esta. Cuando el precio nos hizo este movimiento, nos hizo un barrido de este máximo interno, pues era el momento de haber tomado la ganancia por ahí. Vámonos, toma tu beneficio, voy a volver a retroceder. Y entonces, aquí hubiéramos tenido dos operaciones. Una es, más o menos, en temporalidades menores, cuando viene por aquí, con el stop arriba del mechazo, y aquí nos podríamos haber ido mínimo, o sea, aquí, o considerando esto que teníamos acá, pues podríamos habernos ido ahí, ¿no? Pero ya ahí era una buena operación, 1 a 7. Para luego volver a entrar aquí en largo y en spot, ¿no? Voy a dejar ahorita ahí por fines prácticos el stop. Ahora sí, sigo teniendo liquidez en la mecha, vámonos a la mitad de la mecha. Hubiera llegado ahí. ¿Ya vieron? Ahora, este movimiento está bien bonito. Este movimiento está bien bonito. Ahí les va. Aquí hubiéramos tenido un choch en H4, ¿verdad? De este movimiento. Pero en realidad quedamos que es desde abajo hasta arriba el movimiento. Entonces, déjenme, les voy limpiando un poquito acá el gráfico. Hubiéramos tenido este impulso y un retroceso que vino hasta acá. Aquí no fue suficiente. Aquí tengo un barrido interno, no es del mínimo en diario. Hasta acá terminó el retroceso. Y de aquí nació el siguiente impulso. ¿Ok? Vean este movimiento, caray. ¿Podríamos habernos anticipado que el precio iba a ser un retroceso tan profundo? Pues de entrada acá nos hizo el quiebre, ¿no? Ahí está el choch. Perdón, el boss. Ahí nos hizo el boss. Tenemos mínimo, máximo. Esto ya fue, lo quito. ¿Me pude haber anticipado a este movimiento? Si no, ustedes díganme, ¿por qué bajo hasta allá? ¿Por qué bajo hasta allá? ¿Qué motiva el movimiento del precio? ¿Qué motiva el movimiento del precio? ¿Había liquidez? Había liquidez, dibújame la liquidez, Ali.
Exacto. Ahí está la liquidez. Ahora, podríamos haber entrado aquí. ¿Qué opinan? Sí, también. Si hubiéramos entrado en long, muy Ah, probablemente no, nos hubiera liquidado, ¿no? ajá. Ah, no, en short, yo decía. Ah, en short. Ah, sí, claro. En short podríamos haber entrado, por supuesto. Ujú. En short, si nos vamos a temporalidades menores, yo creo que podríamos haber cazado este mechazo. Ese mechazo lo podríamos haber cazado para entrar a la baja. Pero aunque aquí tenemos una zona de liquidez, es una vela OB, se la perforó. Ustedes habrían entrado aquí. Digo, ahorita que vieron que el movimiento está hasta acá abajo, pues es fácil decir, no, pues hubiera entrado más abajo. Pero ¿por qué hubiéramos entrado más abajo? O sea, vean ahí cómo fue el movimiento. Primero había visto yo ver si había order flow, ¿no? Ajá, Eso había visto, ok, cómo me fue construyendo. Y para tomar la decisión de que llegara a estos movimientos. Otro factor que también nos has compartido desde que yo te conozco, amigo, que cuando un movimiento verticaliza, no es sostenible. Ese exacto. es otro factor. Entonces, desde ahí empiezo a decir, ok, ¿qué OVs son los que tengo? Yo para mí, si estamos en compras, divido mi rango y compro por debajo del 50%. Todo lo que está por arriba, no le hago caso. Ujú. Entonces ya desde ahí empiezo a filtrar, ¿no? Si tengo liquidez previa, todo esto. Sé que hay veces que nos gana la emoción de decir, ay, hay que meter un short, pero no nada más es entrar por entrar, ¿no? Sino buscar una confirmación, como bien dices, se pudo haber casado este. Exacto. Ahora, he omitido, ese fue buen comentario, el de la verticalización. Vean cómo aquí fue construyendo liquidez, un canal, ¡pum! Verticaliza, se retrocede prácticamente a su origen. Ese es un patrón que se repite N veces. Encuéntrenlo. Pero también retomando justamente lo de la acumulación, manipulación, distribución. Aquí tenemos otra zona donde el precio empezó a ¿qué? Acumular. Acumular. Acumular, exactamente. Nada más que después aquí hizo la manipulación a la alza. ¿Estamos de acuerdo? Y luego nos hizo una, Distribución. exacto. De hecho, lo vamos a dejar todo esto hasta acá, ¿ok? O sea, nos hizo todo este movimiento. ¿Qué está haciendo aquí, compañeros? Ahí está acumulando. 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 ¿Qué hizo aquí, compañeros? Manipula. Y luego, ¿qué hizo aquí? La distribución. Exacto. ¿Ven cómo se repite cíclicamente? De hecho, se puede apreciar que aquí, pues efectivamente la manipulación, amigo, Sí, aquí hace el descuento, ¿no? exacto, Y la continuación. exacto, exactamente. Aníbal, perdón, ¿al descuento le llamas al retroceso? Ujú. Así se le Ok. considera. Si es Ah, que ok. acumula, manipula, hace un descuento y te subes la distribución. Ujú, O sea que gracias. que mucha gente, bueno, yo luego busco todo este tipo de entradas que son arriesgadas, ¿no? Ujú, Posicionándome por acá que atrás y tomo este movimiento, cierro y vuelvo a meterme para agarrar un doble efecto. ujú. Buenísimo. Vean entonces, voy a quitar este canal solamente porque quiero enfatizar la liquidez que representan estos mínimos, estos mechazos. Estos mínimos internos son liquidez. Tenemos uno B aquí sin mitigar, tenemos otro B acá abajo sin mitigar. Ese también se lo hubiera perforado por toda esta liquidez. Y tenemos uno B hasta el extremo. Vean, qué bonito. Aquí esto estaba, pero bien cantadito. La liquidez de ahí estaba bien cantada. Entonces, la siguiente operación que podríamos haber buscado sería posicionarnos más o menos en un corto por ahí e irnos a comer toda esta liquidez. Hubiera sido una operación de casi 1 a 6 para después posicionarnos nuevamente en un largo, el stop por abajo del OB, el objetivo mínimo es el máximo anterior. No tenemos más histórico más que esta zona de acá. Pues vámonos al extremo de la vela, ¿no? De la mecha. Vámonos al extremo. Es un alto. ¿Qué hace Smart Money? Va siempre a buscar la manipulación de máximos y mínimos. Este es un máximo, ¿no? Pues me voy ahí.
Entonces hubiera dado todo este movimiento, vean. Hubiera sido una operación 1 a casi 27. Wow. ¿En cuánto tiempo lo habría hecho? Cabe mencionar que tienen que ser muy pacientes, ¿eh? Sí, claro. O sea, no, si eres un scalper que dices, no, es que yo quiero ganancias rápidas, es aquí donde cambia la perspectiva. Ajá, era lo O que. sea, porque si tú quieres ganancias rápidas, pues no, olvídate todo esto porque te vas a empezar a hacer confusiones. Entonces, eso sí lo aclaro, como dice Luis, son beneficios. A mí siempre me han cuestionado un poco porque soy tan paciente a veces, pero lo que me he dado cuenta es que al ser paciente te llevas unos buenos beneficios. Así es. Yo prefiero calidad que cantidad. Exacto. Y aparte es menos estresante, compañeros. Pero ahí son, es temporalidad de 4 horas, ¿verdad, máster? Ajá, ahí nos hubiera tomado 15 días este beneficio. Ajá, era lo que te iba a preguntar, más o menos como, ajá. 102% en 15 días. Ujú. Vean qué bonito se hubiera dado ese movimiento. Wow. Tenemos un quiebre de máximo. O sea, un os. ¿A dónde retrocede? Vamos a ver. Nace el impulso, retrocede ahí y tengo nuevamente ¿qué? Un quiebre. Vean, nuevamente vamos a analizar este retroceso. Fíjense. Y dejó mucha liquidez abajo, ¿eh? Vean. Pero ¿qué tenemos aquí? Retrocedió por abajo del nivel 50 y era una zona. Aquí claramente nosotros tenemos una zona para entrar, tenemos mechazos, entonces yo habría puesto el stop abajo de esos mechazos y hubiera puesto otra entrada acá abajo o incluso acá. Aunque tenemos OB, 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 dense cuenta de que no hubiera llegado, ¿no? Ya no tengo referencia acá atrás. Vamos a ver de qué otra manera pudiera haber proyectado este nivel. Aquí, de hecho, este retroceso que me marca el nivel 50, me hubiera proyectado el nivel 272 de FIBO. De hecho, vean, llegó y tuvo un retroceso interesante. Aunque técnicamente no es un retroceso, pero nos dio esta vela roja. ¿Ok? Vamos a ver qué hubiera pasado si yo tomo la extensión de FIBO, me voy del mínimo al máximo y luego hago un retroceso. ¿Ok? Nos hubiera mandado a la mitad del nivel, un poquito más arriba del nivel 618. Aquí estas extensiones de FIBO, yo suelo dividirlo en 3 partes. Esta parte de acá la suelo dividir en 3. Y voy tomando beneficios en una tercera parte, 2 terceras partes y dejo la otra parte hasta arriba. Ahí podemos ver claramente que hubiera llegado prácticamente como a las 2 terceras partes entre el 1 y el 1618 de FIBO. Más o menos hubiéramos vendido, supongamos ahí, nos hubiera dado una operación de 1 a 12. 1 a 12. Ya si operamos más como en hold, aquí no habría razón como para sacar la posición. Seguimos siendo alcista, no sigue siendo quiebres a la alza, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como para qué saldríamos de esa posición. En todo el movimiento, este movimiento de acá fue interesante. Definitivamente estábamos en un mercado alcista, todo esto, desde acá abajo hasta acá, mercado alcista. Pero acá pasó algo que fue una muestra de y en macro tenemos el patrón, el mismo patrón AMD, pero más grande. Pero ¿qué pasó aquí, compañeros? ¿Qué pasó aquí? Que tendría que habernos permitido anticiparnos a un movimiento más profundo. ¿Qué pasó acá arriba? ¿Quién me dice? Fue a manipular los altos, ya no fueron más, ahora sí que más altos, ¿no? Respetó y, hizo barrido de liquidez. Por ahí vas, por ahí vas. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Mm. Primero nos hizo ¿No? igual. Equals ahí, ajá. ¿Ok? Luego, ¿qué nos hizo? Arriba, el último quiebre fue acá, ¿no? Entonces aquí es el mínimo
Por lo tanto, aquí nos hace Choch. un choche. ¿Estamos de acuerdo? De aquí regresó hasta el máximo, lo respetó. Y después aquí nos hizo un boss. Bueno, aquí primero fue un barrido, pero más adelante sí lo quebró. Nos hizo un boss. Y luego de aquí volvió a regresar al máximo y respetó. ¿Y ahora qué nos hizo acá? 1, 2, 3. ¿Qué nos hizo? ¿Qué es eso? Triple techo. Triple techo. Patrón super bajista. ¿Qué está haciendo acá arriba el precio, compañeros? Estuvo en un rango. ¿Y eso cómo se llama, Chay? Acumulación. 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 Mira, amigo, Sí, amigo. no más vean, no vas a moverlo, ¿eh? Nada más quiero dibujarlo y ahorita ya te lo. Sí, sí, sí. Bien. Mm. Y, y esa acumulación se dio en otro patrón interno. Esa fue muy buena observación. Acumuló, manipuló los máximos de este rango pequeño. Acumuló, manipuló la liquidez de acá, ¡pum! Luego distribuyó. Ajá, ahí estuvo en rango el precio, ¿no? Podíamos entrar en long, short, ¿no? Algo así. Y luego que tenemos acá, liquidez. Vean por qué el precio construyó toda esta liquidez, pero después vino, se la comió. Vean el tremendo retroceso que hizo. Entonces combinemos este movimiento con este movimiento. Internamente esta observación de Aníbal fue muy buena. Y después, tremendo corto. No, eso hubiera sido una operación. Entonces, miren, aquí lo interesante, compañeros, es cuando tú entiendes cómo el mercado va haciendo cíclicamente movimientos, ¿hay razón para perseguir al mercado? No. Pues no, no hay razón para perseguir al mercado. Sería un mentor. El gráfico habla solito. Exacto. Te está diciendo dónde, pero siempre y cuando tengas todos los conceptos claros. Totalmente. Vean este tremendo short. Nos acaba de hacer un triple piso, va a ir a testear el mínimo. Tenemos un chorro de liquidez abajo, compañeros. Vean hasta dónde llegó. ¿Por qué se detuvo ahí? Vamos a ver qué hay ahí, justo ahí. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué se sabe la, compañeros? Breaker. Y de hecho perforó la vela. ¿Qué tenemos dentro del breaker? Y no veo oculto. Exactamente. Wow. Un tremendo V oculto, vean. Obviamente nos vamos a temporalidades menores y refinamos, ¿no? Pero vean, Entrada de sniper. así es. Primero aquí el precio rompió, aquí nos hace el quiebre, retrocede y retrocede a una zona de breaker que coincide con V oculto y nos termina haciendo otro boss. Aquí hubiera sido una oportunidad para recargar la posición. Y luego irte con todo este movimiento hacia otro quiebre directito. Entonces aquí, como ustedes que hubiéramos cerrado por aquí, zona de confluencia, para no pecar de soberbios diciendo, nos hubiéramos ido hasta acá. Ahí hubiera sido un súper shortazo. Y acá en esta zona que no había sido mitigada, que no había sido tocada, obviamente aquí tenemos una muy buena entrada, ¿no? El último quiebre fue este. En temporalidades menores seguramente aquí nos dio alguna pista que nos permitía anticiparnos al hecho de que iba a ir por esa liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces fíjense en macro, fíjense lo que hizo aquí el precio. Acumuló, luego, ¿qué hizo ahí? Distribuyó. No van a Manipuló y distribuyó. Exacto. Lo ven aquí todo este retroceso y luego vino a perforar estos niveles. ¿Por qué perforó estos niveles, compañeros? Era liquidez.
Exacto, liquidez. Vean, lo que sucede en pequeño sucede en macro y viceversa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hecho de lo que sucede en macro sucede en micro? ¿Cómo se llama eso? Fractal. Fractal. Fractalidad, exactamente. Fractalidad. Fractalidad. Entonces, primero venimos de regreso y luego vámonos, ¿sí? Este retroceso desde acá arriba, a su madre, 77%, 64 días. Fue un crash en pleno ciclo alcista de mercado. ¿Se dan cuenta? Si tomo mi impulso desde aquí hasta acá, ¿a qué nivel retrocedió? Por abajo del 7.8. Vean, hubiera sido una excelente oportunidad de compra. Y entonces acá tenemos la distribución, ¿no? Luego nuevamente aquí que nos hizo un quiebre. Nos hace el retroceso, nos hace un barrido más adelante. Aquí tengo otra vez un qué, un boss. Tengo el quiebre alcista, el nuevo máximo, ahí me hace un retroceso, me hace un barrido. ¿Qué hace el precio cuando me hace un barrido? El siguiente movimiento, ahorita seguimos siendo alcistas. ¿Qué hace el precio cuando te hace un barrido? Manipuló. Retrocede fuerte. O generar el impulso muy fuerte y profundo. Como seguimos siendo alcistas, obviamente que estaba una confirmación de que ahora iba a romper ¿qué? El máximo anterior. Pero ven aquí el tipo de movimiento que hizo, ¿eh? Primero fue un super barrido, retrocede y ya me hace el quiebre, finalmente. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tenemos acá, compañeros? Vean cómo fue construyendo ahora la estructura para un mercado bajista. ¿Sí? Aquí internamente. El impulso terminó acá. Entonces ahí tenemos nuevamente un quiebre, ¿no? Desde abajo, desde aquí abajo. Nos hizo esto, luego de aquí nos hace retroceso, nos hace otro quiebre, luego aquí nos hace un retroceso respecto a este mínimo, nos hace un quiebre, retroceso, luego aquí nos hace nuevamente un impulso, aquí nos hace un barrido, ¿y qué empieza a hacer acá arriba? ¿Qué empieza a hacer ahí, compañeros? Triple techo. Otra vez un perdón, triple techo, Y otra caída. exacto. Pero ven acá lo que pasó. Obviamente, acá arriba, esta zona, si me voy a diario, se va a ver bien diferente. Sí, vamos a ver si podemos verla. Sí podemos verla. Vamos a diario. Patrón M arriba. Uy, ¿ya lo vieron el patrón M? Bajista. Súper bajista. Súper bajista. Vamos a ver aquí cómo se ve en diario estos últimos quiebres. Aquí tenemos un boss confirmado, un retroceso, otro boss. Aquí tenemos un retroceso válido. Aquí tenemos un barrido. El último quiebre alcista se dio acá. Este fue el último quiebre alcista. Por lo tanto, el Choch nos lo hizo aquí. Bearish Choch. Nos hace un retroceso, nos abre nuevamente un quiebre, nos deja liquidez arriba. Y este retroceso, amigos, significó el final del ciclo alcista. Final del ciclo alcista. ¿Qué tenemos aquí? Liquidez. Fíjense, hijos. Esta va a ser la tarea. Van a analizar la siguiente moneda hasta el final del ciclo alcista.
¿Para qué? Nos vamos a preparar para un position trading. Para un position trading. El position trading lo vamos a llevar desde el inicio del mercado alcista hasta el inicio del mercado bajista. Imagínense que hubiéramos agarrado este corto y que nos hubiéramos ido ¿hasta dónde, compañeros? Obviamente aquí vamos confirmando en qué momento termina. Que lo hubiéramos cerrado por ahí. Ah, su máquina, ¿cuánto habría sido? 94% de caída. $494. ¿Cuánto hubiéramos ganado, mi Aníbal? Más o menos, ayúdanos amigos, si hubiéramos metido una posición, digamos que de 10x. Vamos a suponer que le hubiéramos metido, no sé, unos 50,000 pesitos, 10x. Dice que 50,000. Yes. 4,5 millones. A su madre. ¿En serio? Son 90 veces, ¿no? Lo que estás diciendo fue 9x por 10 son 90 veces el capital. A ver, aquí tenemos, sí, 9 veces, 94%. 4,5 millones de pesos. ¿Vale la pena, compañeros, dedicarle tiempo, atención, estar viendo con tanto detalle lo que hace el gráfico? ¿Vale la pena o no vale la pena? Sí, totalmente. Por supuesto que vale la pena. Vean, ¿Quién gana en un año y medio 4,5 millones de pesos? vean eso, no manchen. Y en una sola operación. Vean aquí, vamos a analizar esta caída rápidamente y con eso terminamos la clase. Miren, doble techo. Aquí ya estaban las confirmaciones de que este era el techo. Retrocedió, era la oportunidad para salir. ¿Sí? Era la oportunidad para salir. ¿Qué empezó a hacer el precio previamente? ¿Dónde está el patrón AMD? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está el patrón AMD? ¿Dónde estuvo la acumulación, la manipulación y la distribución? ¿Quién me dice? Bien, ahí les va otro amigo. Venga. ¿Sale? Sí, amigo, chala. Acumula, manipula, distribuye. Sí. Normalmente cuando distribuye vuelve a regresar a la zona de la acumulación. Sí, Y otra vez se repite. exacto. Acumuló, manipuló, distribuyó. Ahí está. ¿Lo tuvieron claro? Sí. Sí. Ya estamos terminando de todas formas. Ok, entonces vean. Aquí nos hizo un boss, retrocede al origen y aquí vámonos. Iba a romper este mínimo. Teníamos liquidez acá, se le iba a perforar. Teníamos liquidez del lado izquierdo, un tremendo liquidity pool. Fue por ella, vean. Aquí tuvo un pequeño retroceso. Terminó yendo por esa liquidez. Y hasta acá abajo, que teníamos un tremendo B. Podríamos haber cerrado ahí. Ahí. Esperamos un retroceso. Retrocedió a tomar liquidez de esta zona y vámonos. Aquí el retroceso que dio, un retroceso 84%. Aquí seguramente muchos se volvieron locos con ese 84% pensando que llevamos otra vez mercado alcista. Vámonos, vámonos. No, 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 tranquilos. Aquí nos hizo otro pequeño rango. Fíjense. Acumuló, manipuló, distribuyó. Ok, compañeros. Tarea. Vamos a repetir lo que hicimos con NIR. Lo vamos a repetir, pero lo vamos a repetir con otra moneda. Vamos a ver, que la elija el profe Aníbal. ¿Qué moneda, amigo? Todo esto fue muy útil. Analizamos todo el ciclo alcista. Y luego, de regreso. Pues puede ser XRP o Solana, que tienen bastante estructura. Me gustan, me gusta, me gustan. Pues vamos a darle a XRP, compañeros. Vamos a analizar todo el ciclo alcista de XRP y luego cómo retrocedió. Vamos a prepararnos para el siguiente techo del mercado alcista, para operar también el siguiente ¿qué? Bull run. Exactamente. Ahora aquí nada más en macro voy a dejar abierto esto. Más o menos una tercera parte, dos terceras partes.
y hasta arriba. Lo que puede pasar puede ser bien interesante. Pues bueno, compañeros, gracias, mi Aníbal. Sí, máster. Gusto, amigo. Un fin de Gracias, semana. máster. Gracias, Aníbal. Nos vemos. Gusto. Gracias, bonita semana. Gracias. Buen día. Buen fin de Excelente semana. fin de semana para Carlos, todos. Aníbal. Igualmente, gracias.